que viene a través de Jesucristo. También está en el capítulo 1 los requisitos del anciano, que vimos y escuchamos varios términos de lo que era un anciano y lo que es un obispo. Y lo que Pablo le está diciendo a Tito, cuáles son las características que deben de tener los ancianos. Y también en ese mismo capítulo habla de los falsos maestros. Que está en del capítulo 1 del versículo dice que trastornaban iglesias, casas antes era en las iglesias eran en las casas. Mari, no se escucha ni se te ve. Y tengo el teléfono muy bajo. Sí. Ahí es que pues ahora estoy con el celu porque mi compu está. Parece que es la señal. Sí, pero yo le escucho súper bien. Dale nomás. Ya. Ok, entonces yo les había hablado sobre el carácter de Dios en Tito, ¿cierto? ¿Cuál era el carácter de Dios en Tito? Abran su micrófono o la luz que les dé, porque para que compartamos un poco sobre el carácter de Dios en Tito, en este libro. Que era un Dios bueno, amoroso, misericordioso, que cumple sus promesas y un Dios verdadero. Amén. Entonces, yo les había dicho que podían sacar en qué han visto a Dios, un Dios bueno, en qué han visto a Dios amoroso y en qué han visto a Dios misericordioso y en qué han visto las promesas de Dios cumplidas y cómo han visto a Dios como verdadero. ¿Alguna quiere compartir? Yo quiero compartir una. Ya. Que fue la más impactante para mí porque yo tenía cosas en mi corazón. Yo todavía no era cristiana y tenía cosas en mi corazón que a nadie se las decía, se las contaba de mi hijo, preocupaciones, pero no quería contar a nadie porque me daba vergüenza o por diferentes razones. Pero cuando a mí me invitaron a una reunión a orar y había ahí un hombre de Dios, y no era para mí la reunión, era para otra persona. Y la otra persona aceptó a Cristo, pero se hizo muchas preguntas. La cosa es que cuando me dice este hombre, pase aquí, me dice, vamos a orar por usted. Y me da gozo acordarme. Y este hombre empieza a hablar todo lo que yo tenía en mi corazón, todo. Y yo ahí me tiré al suelo y dije, porque yo había desafiado a Dios el día miércoles. Le había dicho, si tú Dios existe, muéstrame que existe. Y el día sábado voy a esta reunión y me empieza este hombre a decir todo lo que yo tenía en mi corazón y a orar, y vamos a orar por esto, vamos a orar por tu hijo. Y yo ahí me tiré al suelo y dije, Dios, verdad, tú eres un Dios verdadero, tú realmente existes. Para mí fue como, de ahí nunca más retrocedí gracias a él. Amén. Qué bueno. Gracias, hermana, por compartir. ¿Alguna otra que quiera compartir algo del carácter de Dios?
¿Ninguna? Bueno, entonces, como ninguna más tiene para compartir, la carta de Tito se mantiene con firmeza la deidad de Jesús, de Cristo. La carta de Tito manifiesta con firmeza la deidad de Cristo. Y guardando la bienaventuranza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Y eso lo dice el capítulo 2 del 13. Pablo se está hablando de Dios y de Cristo como Salvador, su manifestación gloriosa. Entonces, en este libro vamos a encontrar que habla de, lo dijimos, que habla de hechos y de obras, pero habla de doctrina también, que habla de la sana doctrina, y eso lo vamos a ver en el capítulo 2. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Creo que el sábado pasado hablamos un poquito en qué consistía la sana doctrina. Que la sana doctrina consiste en lo que hizo Dios por el hombre y lo que hizo Jesucristo en la cruz por nosotros. En eso consiste la sana doctrina. Lo que Dios hizo por el hombre, lo que es Dios para el hombre, y lo que hizo Jesucristo para traer salvación a nosotros. Un Dios santo, un Dios correcto, un Jesús sin pecado alguno, se entrega en la cruz para traer salvación, para traer una gloriosa salvación al ser humano, que ya estaba separado de la presencia de Dios. Y eso le está diciendo, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. ¿Por qué le dice de acuerdo? De acuerdo con la sana doctrina. ¿Por qué? Porque estaban hablando otra cosa, porque estaban enseñando otras cosas. Dentro de la misma iglesia se estaba enseñando falsa doctrina, que son rudimentos de hombres. Y aquí vuelve otra vez a mencionar los ancianos, que los ancianos sean sobrios. ¿Qué es una persona sobria? Nosotros pensamos en una persona sobria cuando hay alguien que es borracho, que está borracho, y es lo contrario a ser sobrio, ¿cierto? Sobrio, que está en sano juicio. Que sean prudentes. Dice serios y prudentes. ¿Quién es una persona prudente? Una persona prudente es sensata, tiene mesura, templanza, tiene cautela, es una persona con moderación. Es una persona con rectitud, correcta. Y también es alguien que es justo y es acatado. Una persona prudente es una persona que es acatada. Hay un micrófono encendido por allá. Y prudentes, dice prudentes, sobrio, pero dice en la fe, en el amor y en la paciencia. Son características que deben tener. Y después empieza hablándole en el 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte.
Y no está hablando de ancianas solamente de edad, sino ya mujeres que tienen tiempo de estar dentro de la iglesia. Sean reverentes. Cuando escuchamos la palabra reverentes, ¿en qué pensamos? ¿En alguien que se inclina? No, que sean reverentes. ¿Qué significará reverentes? Y no solo tienen que ser reverentes, dice en su porte, o sea, su forma de vivir, su forma de actuar, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Si nosotros pensamos en quién es una maestra, ¿qué es un maestro? Un maestro enseña. Enseña. Sí. Y no tiene que ver solamente con tener ese don de ser maestro, porque les está diciendo el hecho de moderar, de ser prudentes, es con que ellas tenían que con su propio testimonio mostrar buenas obras, mostrar la sana doctrina. Y yo leía esto y decía, es cuánto tenemos la responsabilidad de mostrar a los demás, no con palabras, no solamente, sino con nuestra propia vida, con cómo actuamos. Que la gente vea a Jesús en nosotras. Que la gente pueda ver que tenemos una sana doctrina. Y pensaba una cosa, cuando nosotros no tenemos una sana doctrina, nosotros manifestamos eso también a los demás. Y no solo con nuestras palabras. Porque si vemos el problema que tenía la iglesia aquí en Creta, era que estaban siendo llevadas, querían actuar por la ley, por las obras de la ley, por lo que enseñaba la ley, por cosas externas. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, si mi congregación es una congregación bastante legalista, yo lo voy a mostrar. Eso lo vamos a transmitir. Si no hay una sana doctrina, lo vamos a transmitir. Y aquí él está diciendo, aún con su forma, con su porte, tienen que mostrar, y no solo con las palabras, tienen que mostrar una sana doctrina. Con nuestro estilo de vida muestren una sana doctrina. Jesús lo mostró. Y dice que sean el 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Parece que había un desorden bastante grande dentro de las iglesias en Creta. Y también, ¿qué le debían enseñar? A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Aquí está. No solo era con palabras, sino con sus hechos. Nuestros hechos hacen que glorifiquen la palabra de Dios o hacen que blasfemen de la palabra de Dios. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Yo no quiero entrar mucho en los significados de sujetas, porque hay un dilema, sí lo estuve buscando y todo, pero la palabra aquí, sujetas,
no tiene que ver con dominio, no tiene que ver que el hombre tenga dominio sobre la mujer. La palabra, según bíblico, según el diccionario bíblico, dice que sujeta es estar unido, es unirse, es estar bajo, pero es un sentido de completar, unir, dice en el diccionario bíblico. Es ese sentido, no un sentido de suyugar, no es un sentido de decir que el esposo diga y la esposa tiene que hacer. No, es un sentido de estar dispuesta bajo una autoridad. Y hablando un poquito sobre esto, hablaba con un chico y hablábamos sobre esto de cuando en Efesios empieza a hablar de que la mujer esté sujeta a su marido y y que así como Cristo amó la iglesia, o el hombre debe estar sujeto como debajo de Cristo. Pero hay una responsabilidad, y bueno, la mujer sujeta a su marido. Y hablábamos algo para llegar a un entendimiento de esto. Dice que Jesús ama a la iglesia y dio su vida. ¿Qué es lo que el varón debe hacer? Amar, proteger, como lo hizo Jesús. Jesús dio su vida por la iglesia. Jesús hizo todo por traer salvación, y el hombre debe hacer lo mismo. Y la iglesia se somete a Jesús, el hombre se somete a Jesús, uno está bajo la sujeción del esposo. No es una sujeción de poder o de dominio, sino de amor. Y hablábamos con este chico y decía, bueno, si tú ves que tú eres un hombre y amas y proteges a tu esposa se va a dejar amar, cuidar, se va a rendir. Pero no porque tenga que hacerlo, sino porque ama. Pero aquí esta palabra sujeción es lo que les digo. Bíblicamente dice que es completar o unir. Y estas mujeres adultas que ya estaban casadas necesitaban enseñar a la joven esto. No sé qué estamos nosotras enseñando, pero necesitamos enseñar a las mujeres jóvenes. Y es unir generaciones. Esta generación de mujeres debe enseñar a la que viene, y las que vienen van a enseñar a las otras. Y así sucesivamente se va llevando la verdad de Dios, pero con una sana doctrina que no cambie los principios. No deben cambiarse. A sus maridos dice para que la palabra no sea blasfemada. El 6 dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Aquí vamos, es un vínculo de generación, y esto me gusta. Aquí tienen una enseñanza súper poderosa para conectar generación con generación. Nosotros necesitamos de los más mayores, y las jóvenes necesitan enseñar a los más jóvenes. Y nosotros aprendemos de los jóvenes también. Generaciones que se necesitan, los unos de los otros. Y aquí el 7 dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Otra vez nos recalca. Palabras sanas, irreprochable. Palabra sana, irreprochable.
de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. En un momento Jesús dijo, cuando le llegaba la hora, que el tiempo de ser entregado, dijo que el enemigo no tenía absolutamente nada contra de él. Y qué bacán que podamos vivir de una manera que podamos decir, Satanás no tiene nada que reprocharnos. El enemigo no tiene nada que traer vergüenza sobre nosotros. Y no hablo de nuestro pasado. Dios perdonó nuestros pecados. Jesús al morir en la cruz perdona nuestros pecados. Las cosas que tenemos y están puestas a la luz, Satanás no tiene autoridad sobre ellas. No puede tenerla porque están puestas bajo la luz. El versículo 9 dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Como vemos en este capítulo, tenemos varios grupos de personas. Tenemos ancianas, ancianos, jóvenes, mujeres adultas, mujeres casadas, mujeres jóvenes casadas. Tenemos hijos, tenemos los jóvenes y tenemos esclavos. Porque en ese tiempo era común. En los otros libros que vimos, nos mostraban los que estuvieron enseñando que en ese tiempo era tan común tener esclavos. Pero también habían esclavos cristianos que ya conocían la verdad de Dios. Y Pablo le dice, enséñales, exhórtales. Y exhortar no tiene que ver con regañarles, con insultarles. Exhortar es enseñanza. Enséñales a los siervos, perdón, aquí le está hablando a los siervos, a los siervos que se sujeten a sus amos. Y les hablan para que estén sujetos, no sean respondones, no peleen, sean sumisos, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Una vez más, nos está recalcando por qué tenemos que tener un buen comportamiento, por qué ser prudentes. Porque esto adorna la palabra de Dios. Esto adorna la palabra de Dios, adorna la verdadera doctrina del Señor. En el 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a toda impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sobria, justa y piadosamente. De una manera justa. ¿Y qué es ser piadoso? Yo creo que son palabras que ya conocemos los significados. Que podamos vivir sobrios. El 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este versículo hay una controversia en este versículo porque hay muchas versiones que están traducidas de distintas maneras. Pero yo no quiero entrar en la controversia que hay, pero dice que esta versión es la que la tiene como más claro, porque dice, porque separa a Dios y Jesucristo, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y el Salvador Jesucristo. Para mí es claro, la manifestación y
Dios nos dio, Dios nos trajo salvación a través de Jesús. Y dice que quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Yo les había hablado que el versículo clave de este capítulo de Tito es el 2:14, ¿verdad? Es como los versículos claves, como donde se encierra en pocas palabras lo que está diciendo casi todo el libro, lo global del libro. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Aquí en este capítulo vamos a encontrar varias veces que nos habla de las buenas obras. ¿Para qué? ¿Para qué nos redimió? ¿Para vivir para sí mismo? ¿Para qué trajo salvación? ¿Para sí mismo? ¿Para nosotros mismos? Nos trajo salvación para que seamos un pueblo celoso, algo propio, y nos está dando una identidad. Somos propiedad de Él. Cuando tenemos ese entendimiento de quiénes somos, que no nos pertenecemos a sí mismos, que somos su propiedad, a mí me da un sentido de valor. A mí me da un sentido que pertenezco a alguien, que no estoy sola, que no lucho sola, que tengo a alguien que le pertenezco y que dio su vida, dio lo más preciado para darme salvación. Yo no sé si a usted no le da un sentido de valor y de pertenencia, pero esto a mí me lo da. Yo lo entiendo así. Y aunque muchas veces yo me siento sola, pero sé que en el conocimiento que yo tengo, sé que Dios está ahí presente, pero luchamos muchas veces con esa soledad. Luchamos a veces pensando que estamos luchando solitas, que nadie se interesa por nosotras, pero sí, hay alguien que sí, hay alguien que cuando alguien te da la espalda, Él está presente, porque se dio a sí mismo. Él lo dio todo. Dios entregó a Jesús para traer libertad sobre nuestra vida. Y tenemos un propósito. ¿Para qué? Para buenas obras. Un pueblo celoso de buenas obras. Si nosotros vemos lo contrario, cuando la gente cela por cosas como alguien está enamorado de alguien y vienen los celos, hay celos que son dañinos, que destruye. Pero aquí nos está hablando celoso de buenas obras, como estamos llamados, realmente no estamos diseñados para hacer lo malo, estamos diseñados para lo bueno. Aunque yo sé que hay una naturaleza caída, porque también este libro me llevó a Génesis. Entonces, viendo todo la palabra, solo por una palabra, por esta palabra de estar sujetas, cómo cómo el ser humano lo llevó a otro punto cuando Dios crea al hombre. Entonces ahí tenemos varias teorías. No, el hombre tiene dominio porque el hombre fue creado primero. No, después dicen no tanto porque fue creado primero, sino hay otra teoría, no, tiene dominio porque la sacó de la costilla. Otros dicen, no, sí tiene dominio porque en la caída la que pegó fue Eva y no fue Adán. Y no tiene nada que ver. Dios nos creó con valor, tanto hombre como mujer.
Tanto hombre como mujer nos creó para ser celosos para buscar las buenas obras. Nos creó para tener un pueblo propio, un pueblo para sí, y no porque sea un Dios que quiere tener control. Pero de verdad, a mí como María Elena me gustaría que Dios tuviera control sobre mí. ¿Sabe por qué? Porque yo no haría lo malo. Porque sé que alguien me está controlando y me dice, no basta, no peques. Bacán cuando Dios tiene el control sobre uno, porque ninguno pecaría. Dios no tiene el control. Dios está en autoridad sobre nuestra vida. Y muchas veces le puedo asegurar que hay áreas en nuestra vida donde Dios no tiene la autoridad, sino que la tenemos nosotros. Entonces, este versículo me amplía mucho. ¿Soy propiedad de Dios o yo misma dirijo mi vida? ¿O otros manejan mi vida? ¿Quién la maneja? ¿Quién la dirige? Pero como alguien dijo una vez, Jesús tiene la autoridad para hacerlo, para conducir nuestra vida, porque Él tiene las marcas. Él puede mostrarnos en sus manos las marcas. Él puede mostrar en su cuerpo las marcas de los azotes. Él puede mostrar el vituperio que recibió. Es cuando para mí es tan magnífico entender la grandeza y la manifestación, porque la palabra manifestación no es cualquier cosa. Tiene su profundidad, porque dice la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Tenemos un gran Dios, un Dios que dice Isaías que sostiene el universo con el poder de su mano, con el hoyo de su mano. Tiene el universo, lo sostiene con el hoyo de su mano. Y en el verso 15 dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Pablo le escribe esta carta a Tito. Lo está animando. Parece que Tito se está quedando dormido en los laureles. Tito no está cumpliendo lo que Pablo le dijo que hiciera. Por esta causa te dejé en Creta. Para que corrigieses ¿qué? Para que corrigiese lo que está mal. Para corregir. Y yo sé que a veces como líderes nos cansamos porque a veces lidiar con la persona no es fácil. Trabajar con la gente no es fácil, pero tenemos aquí un ejemplo de un pastor que está preocupado por otro pastor que él dejó a cargo, pero que está desanimado y lo está animando, lo está exhortando. Esa exhortación no es un regaño, es un ánimo para Tito. Te animo a exhortar, te animo a poner obispos. Solo no puedes hacer la obra, pero tienes que poner personas para que puedan seguir con la labor. Y en el capítulo 3 dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Aquí también les está hablando de sujetarse. Entonces, no es que los gobernantes tengan dominio, o no es que tengamos nosotros que hacer lo que los gobernantes mandan, lo que es malo, porque es a toda buena obra, lo aclara. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. No dice que se sometan a hacer las cosas que están mal, sino a toda buena obra. ¿Se han dado cuenta cuánto
¿Cuántas veces ha hablado la buena obra en este capítulo y en los versículos? Muchas. Que estén dispuestos a toda buena obra. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Qué es un pendenciero? Es alguien que le gusta la trifulca, se dice así, ¿no? Que le gusta agitar a la pelea, que le gustan los conflictos, que le gusta hacer revuelta. Esos son los pendencieros. Y yo creo que exacto, los peleadores. Que no seamos peleadores nos está diciendo, sino que estemos ahí con mansedumbre para con todos los hombres. Yo sé que a muchos de nosotros nos gusta como decir, no me van a pasar a llevar. Pero la palabra nos manda, no es que seamos tontos, no que la gente se nos... tengo una frase como se dice en Colombia, pero pronto puede ser grosera. Y a ver cómo se dice acá. Sí, no nos pasen a llevar, ¿cierto? Dice el 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborreciéndonos unos a otros. Dice, en otro tiempo, ahora nosotros no vivimos así, ¿verdad? En otro tiempo nosotros éramos así. ¿Qué es rebelde? ¿Qué es insensato? Extraviados era sin Dios, insensatos. Hablábamos cualquier tontera que nos salía por nuestra boca. Rebeldes. Nadie me va a dominar, nadie me va a doblegar. Dice, esclavos de la concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Dice que son ¿cómo se dice? Cuando hay demasiado, es muy parecido a la lascivia, es concupiscencia, es ese deseo desenfrenado que hay dentro por el pecado o por algo que nos satisface a nosotros mismos, que nos llena. Eso es concupiscencia. Dice deleites y concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí está diciéndoles, no es por las obras. No, las obras no nos salvan. Aquí no nos salvan cuántas veces nosotros ayunamos al mes, al día. No es por las limosnas que demos, no es por los tiempos que estemos en la iglesia. Esto no nos trae salvación. Nadie se salva aquí por obra. Se salva ¿por qué? Por la justicia.
y no cosa que nosotros hubiéramos hecho. No, es por su misericordia. Dice por el lavamiento de la regeneración. Y miremos un poquito aquí. En esto me quiero detener un poco. ¿Qué es regeneración? Si uno vemos cuando uno se corta, la piel se va regenerando, ¿no? Cuando hay quemaduras, la piel igual se va regenerando. Lavamiento. Lavamiento es de la regeneración. A ver. Las dos frases. Aquí la tengo. Siervos, ofrenda, orden de doctrina. Ya le busco el significado de esta palabra. Por la justificación, regeneración. La regeneración es un nuevo nacimiento de naturaleza producido por el Espíritu Santo. Eso es la regeneración. Un nuevo nacimiento de la naturaleza producido por el Espíritu Santo. Entonces está diciendo, ustedes no es por las obras, sino por lo que el Espíritu Santo de Dios ha hecho en nosotros. Nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador, lo hacemos por fe, ¿verdad? Y ahí empieza el obrar del Espíritu Santo. La justificación cambia la situación que nosotros teníamos ante Dios. A través de la cruz, a través de lo que Jesús hizo, nos trae justificación. Esto cambia nuestra condición delante de Dios. Somos declarados justos. Esto es poderoso. Dios a mí no me ve como una pecadora. Dios me ve a mí a través de Jesucristo. ¿Y cómo ve Dios a Jesús? A Jesús lo ve bueno, justo. Y lo que Él hizo fue justificarnos delante del Padre. Dios nos declara justo. Dios nos declara justo. Entonces, la regeneración también es por el medio a ver, para no confundirme con este término. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo a Nicodemo, cuando Nicodemo le dice, cuando ellos están hablando y le dice, ¿cómo es que es necesario que él naciera de nuevo? Entonces, la carne, lo que es nacido de la carne, carne es, le dice Jesús, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, esta parte tiene que ver con el nacimiento en el espíritu. Cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo de Dios entra en medio de nosotros. Y es cuando, por ejemplo, en Gálatas comienza a hablar que dice que no tenemos lucha, tenemos el espíritu lucha contra la carne. La carne quiere hacer lo que quiere hacer, lo que está acostumbrada a hacer, pero el espíritu no quiere obrar conforme la carne. El espíritu busca las cosas que son de Dios. Y alguien nos decía en estos días que cuando nosotros más oramos y buscamos la palabra de Dios, nuestro espíritu va a querer buscar más. Si nosotros le damos más cabida a lo de la carne va a querer satisfacerse a sí misma. Pero el espíritu quiere satisfacer lo que es de Dios, llenarse de Dios. No sé si les ha pasado que a veces hay algo dentro de usted que le dice, tengo que ir a adorar. Y hay esa necesidad dentro de buscar la presencia de Dios. Pero a veces las cosas externas nos envuelven un poco.
Y de pronto nos sentimos mal porque no hemos buscado de la presencia del Señor. El Espíritu nos anima a buscar. Entonces, lo que es nacido del Espíritu va a buscar. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros, esa regeneración, y que nos lleva a tener una comunión con el Padre. El versículo 4, ya lo leímos, el 5 dice que no está en la renovación y la regeneración y la renovación. Dice el 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Vemos la dádiva de Dios, no derramó un poquito, no nos dio un poquito nada más, sino que abundantemente, para que justificados por su gracia vivamos, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Aquí tenemos otra vez buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Esto es bueno y útil para nosotros. Por eso evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley porque son vanas y sin provecho. Aquí está. Las discusiones que a veces se generan. Y entonces, ¿y por qué? Por la genealogía, la genealogía puede ser que viene de familia, o como por ejemplo en Mateo que habla Jesús vino de la tribu de la familia de, pero también genealogía era un documento, y aquí está hablando de ese documento, de las leyes antiguas que habían, de lo que pasaba en el Antiguo Testamento, que hay cosas del Antiguo Testamento que nos sirven para enseñanza, pero que son cosas que ahora nosotros no podemos practicar, y ellos estaban queriendo que ellos practicaran todo esto. Entonces eran cosas vanas que ya no les servían. Porque dice, son cosas que son sin provecho. A veces se perdía el tiempo discutiendo cosas que no edificaban. Y yo creo que muchas veces a nosotros nos pasan. Nos ponemos a pelear porque algunos dicen yo soy arminiano, otros calvinistas, pero ninguno de ellos dio su vida por nosotros. Solo Jesús dio su vida. A veces discutimos, yo soy de esta iglesia, soy pentecostal, soy adventista, ni los adventistas ni los pentecostales, ninguno dio su vida por nosotros, lo dio Jesucristo. Dice, y evita esto. El 10 dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por sus propios juicios. Aquí otra vez la sobra. Si les habían llamado la atención, si lo habían amonestado y tal persona no quiere cambiar, lo único que tenían que hacer, sacarlo nomás, échenlo. Porque como veíamos, concupiscencia es ese deseo de pecar. También veíamos en el capítulo 1 que hablaba de los contumaces, que son gente que están metidos en el error y que no quieren cambiar, que están ahí, que son obstinados. Entonces, esta persona que estaba causando división era una persona obstinada que no quería cambiar. Y a este tipo de personas, dice Pablo, sácalo.
El que no quiere cambiar, sácalo. Después de haberlo amonestado y no quiere, sáquenlo. ¿Por qué? Porque dice que está condenado por su propio juicio. El 12 dice, cuanto envía Tíquico a Artemas, cuando envía a ti a Artemas y a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nápoles. Aquí ya parece que Pablo quiere sacar a Tito y enviar a otros. Apresura a mí a venir a Nápoles, porque allí he determinado pasar el invierno. Ahí está. Atenas, intérprete de la ley, y Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, para los casos de necesidad y para que no sean sin frutos. Ellos tenían que ocuparse, otra vez aquí dice, ¿de qué? De buenas obras. Las buenas obras nos traen buenos frutos. Así que el tiempo de este pastor estaba ya a punto de terminar. Pablo le está diciendo, bueno, apresúrate para que puedas estar pronto conmigo. Las buenas de salvación son que no podemos ser salvos por vivir nuestra propia o por buenas obras. La salvación es por la fe en Jesucristo. Pero el Evangelio transforma, nos da una vida de una vida de buen testimonio. El Evangelio nos ayuda a vivir esto, a realizar las buenas obras. No necesitamos hacer buenas obras sin el Evangelio. El Evangelio nos lleva a vivir las buenas obras. Y la importancia de tener una buena vida, un buen testimonio. Y esto da poder al Evangelio. El buen testimonio da poder al Evangelio. Como cristianos debemos manifestar esto. Debemos manifestar con nuestra manera de vivir que tenemos un buen Evangelio. La palabra de Dios dice, por su fruto los conoceréis. Nuestra responsabilidad, así como Pablo le da una responsabilidad a Tito, es de levantar ancianos. Yo no sé cuál responsabilidad Dios le ha dado. Todos tenemos un llamado. Todas tenemos un llamado. ¿Cuál es el llamado suyo? ¿Cuál es ese llamado que Dios le está haciendo? Este libro no solo es para llevarnos a una buena obra, también es para ver, como les decía en el capítulo 2, nuestra vida, nuestra identidad, nuestro propósito. ¿Cuál es el llamado que Dios le ha hecho? ¿Está usted como Tito, desanimada en lo que Dios le ha entregado a hacer? ¿Está desanimada con el cargo que el Señor le ha entregado? ¿Con el ministerio que Dios le ha entregado? ¿Está levantando, enseñándole a otras mujeres para que estas mujeres enseñen a otras? Quiero decirles, hermanas, algo que nunca se me va a olvidar y que tengo tan marcado en mi vida. Jesús escogió 12, de esos 12 le quedaron 11. La visión vino de Dios. La visión de Dios era salvar la humanidad y hacer que el corazón del hombre se volviera a Él.
Jesús vino a cumplir esa misión. Pero Jesús escogió a 12 hombres. Y esos 12 hombres, la visión que Dios le dio a Jesucristo, Jesús se la transmitió a estos 12 hombres. En la visión, cuando Jesús murió, no muere esa visión. La visión quedó en 12 hombres, que después quedaron 11. Esa visión en hechos fue transmitida a otros. Y de hechos la visión fue expandiéndose. La visión de Dios no murió con Jesucristo. La visión de Dios continúa hasta hoy. Y nosotras seguimos y todos los cristianos siguen llevando la visión de Dios que fue dada a Jesús. No sé si logro hacerme entender. Pero este libro nos está dando una visión por la cual nosotros fuimos llamadas. Dios nos dio una visión y una misión y tiene que seguir, no puede quedarse. Tu visión y tu misión debe ser transmitir a otros, porque cuando tú mueras, no muere tu visión, sino que va a seguir, tu legado sigue. Y esa nueva generación va a contar tu testimonio. La Biblia está llena de hombres que tienen testimonio y su testimonio sigue siendo vigente aunque ellos murieron. No podemos quedarnos. Yo te animo en esta hora, en este día, a que lo que Dios le ha entregado no muera, no se quede ahí, no se quede dormido en los laureles. Cada una de nosotros tiene un llamado y llamados específicos. Quizás algunos muy parecidos, pero tú tienes tu propia unción dada de Dios. Y a veces estamos compitiendo entre uno o teniendo envidia porque la una tiene esto o la otra canta muy bonito, la otra enseña muy bonito, la otra, cada una tiene su gracia dada por Dios. Y yo la animo a eso, a descubrir si todavía no está metida dentro de un ministerio, pero si ya lo tienes, si estás cansada y estás ahí, deja que el Señor en esta noche toque, reviva, venga esa llamita nuevamente. Venga esta llama para encender eso que está ahí perdido. Yo quiero animarla en este momento que juntas oremos. Oremos ahí donde usted está. Póngase, no sé si quiere cerrar los ojos, si no quiere, no lo haga, pero ore. Ore y que el Espíritu Santo pueda volver a encender ese llamamiento. Que el Espíritu Santo pueda traer de nuevo ese fuego. Que el Espíritu Santo pueda traer esa nueva unción. Dios está queriendo levantar nuevamente mujeres con unción. Mujeres que predican, mujeres que evangelizan, mujeres que enseñan, mujeres que exhortan, mujeres que ministran, mujeres que profetizan, pero que profeticen la sana doctrina, pero que enseñen la sana doctrina. Y yo creo que es tiempo de pensar y analizarse a sí misma hacia adentro. ¿Cuál es la doctrina que usted tiene? ¿Cuál es esa doctrina que está? Si ha recibido una doctrina que no está conforme al Evangelio, yo la animo a meterse en la Biblia, a orar. Espíritu Santo, revélame la verdad, que la podamos entender conforme el Espíritu de Dios quiere que la entendamos, conforme está escrito. Y el Espíritu Santo de Dios nos revela la verdad.
El Espíritu Santo de Dios da testimonio de Dios, da testimonio de Jesús. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu Santo nos revela si estamos en una sana doctrina o no. Si lo que hemos aprendido son solo palabras de hombre o la palabra de Dios. La palabra de Dios trae transformación. La palabra de Dios cambia nuestra vida. Porque Pablo le está diciendo a Tito, que revises y que hable la verdadera, la sana doctrina, lo que concierne, lo que viene de Dios. Que eso trae un cambio en nuestra vida. Espíritu Santo de Dios, yo oro en esta noche que tú traigas descanso al corazón de mis hermanas, que traigas, Señor, que levantes de nuevo ese llamamiento, que esa cosa que a veces está allí, que no sabemos qué hacer, que nos has llamado, Señor, que a veces nos llenamos de tantas cosas, pero tú nos has llamado a cosas específicas, Señor, aún en medio de nuestra casa, a como le hablabas a estas mujeres de ser prudentes aún en su propia casa, de ser sabias, de edificar, de mostrar la sana doctrina. Señor, ¿en qué áreas de nuestra vida no estamos mostrando tu palabra? ¿En qué área no estamos mostrando la verdad? Enséñanos, Espíritu Santo de Dios. Enséñanos, Padre, cambia nuestra manera de pensar, trae una revelación a nuestros corazones porque necesitamos de ti. Yo oro por cada una de mis hermanas, papá. Trae tu gracia y tu presencia, Señor. Trae de tu Espíritu Santo. Trae de tu Espíritu Santo y trae más, te pone más en el corazón de cada una de ellas, a las personas que ella quieren que toque. Señor, yo sé que hay mujeres que mueven multitud de mujeres de las que están allí, pero quizás hay otras que no mueven tanto, pero ese no es el tema, papá. Tampoco Jesús no movió multitudes, pero se concentró en unos pocos que él sabía que si se les enseñaba su visión, la visión tuya no muere ahí, no murió ahí, permanece y va a seguir, porque vamos a recordar y seguiremos recordando hasta tu venida que lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Tú nos creaste para ti. Es tan maravilloso saber que tú creaste un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo propio. Dios, es un privilegio, es un privilegio, es un privilegio pertenecer al reino de los cielos, a la familia celestial. Es un privilegio, Señor, que aunque tenemos luchas, sabemos que estamos contigo, que tú estás con nosotras. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu carácter. Gracias por tu bondad. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque nos has escogido. Gracias porque podemos llevar tu reino. Gracias porque nada nos puede retener en tu obra. Nada nos puede retener, Señor. Podemos hacerlo, Dios. Tú nos has capacitado y nos sigues capacitando, Señor, para buenas obras. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Y quiero decirte, mujer, a veces no son las grandes cosas que hacemos que marcan la diferencia. Estas pequeñas cosas marcan la diferencia. Los pequeños detalles marcan la diferencia. Hay muchos hombres y mujeres que son visibles, pero muchos de esos que son tan visibles caen. Y quizás tú no eres tan visible, pero tus pequeñas cosas han marcado la diferencia, han marcado la vida de otras personas para bien, para buenas obras. Gracias.
No tengas en poco lo que has hecho por los demás. No lo tengas en poco, porque para Dios no es poco, es su obra. Y no esperemos nunca hacer cosas grandes para que creamos que estamos haciendo cosas para el Señor. Empecemos con cosas pequeñas para que podamos ver las cosas grandes y para que podamos ser parte de hacer las cosas grandes. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por esta palabra de ánimo y de aliento, porque a mí me anima, Señor. A mí me anima, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermana Luz. Abrimos micrófonos porque todavía nos quedan unos minutos para compartir. Aquí estoy, también fuera. Ok. ¿Alguna Ya. que le gustaría compartir? Que abra micrófonos nomás, Mari. No hay problema. Sí, que abran. Hermanita Mari, Dígame. a mí una palabra que me llamó la atención, que la escuché en otro de las cartas, no me acuerdo en cuál, pero que Pablo habla de ser amables. Y qué importante es la amabilidad en un cristiano. Sí. Eso llama la atención porque en estos tiempos de ahora la gente no es muy amable. La verdad es que no somos muy amables. Pero qué importante, y una palabra tan pequeñita o que a veces pasa casi desapercibida, pero qué importante es la amabilidad con las personas, ser amable. Sí. Yo le voy a contar, mi esposo no es cristiano, él es católico, pero dentro de su catolicismo y como él es ejemplo en algunas cosas, porque él es una persona muy amable. Y a mí muchas veces me gustaría tener esa amabilidad con los demás. Entonces me llamó la atención cuando leía el libro, la carta ayer, y veía esa palabra nuevamente, la amabilidad, que seamos personas amables también. Sí. Con los demás. Amén. ¿Alguien más quiere compartir? Gracias, hermana. Comparta, pues. No se escucha. Dale, Geito, comparte. Tienes que prender el micrófono. Aló, Geo. Mientras se le arregla a Geo, otra que quiere compartir. Hola. Hola. Hola, ¿me escuchas? Sí, le Sí, escuchamos. ¿me escucha? Sí. Ya. Hola, chiquillas, ¿cómo están? Bien, gracias. Bueno, entré tarde al estudio, pero lo que alcancé a recoger de lo que estaba ahí enseñando Mari realmente nos enseña que no es por obra lo que tenemos que hacer nosotros, sino que es por la gracia del Señor. La verdad de las cosas que muchas veces, como tú decías, a veces nos desanimamos. Y yo creo que a lo mejor hay muchas que de repente nos sentimos así, porque ya no nos estamos congregando como antes. Entonces, a veces el tener estos estudios así una vez a la semana igual nos hace bien a nuestro espíritu. Poder escucharte a ti, porque
realmente eres una maestra en las palabras, por lo menos para mí. Y lo que tú nos estás enseñando ahora realmente es una bendición para mi vida, porque me fortalece, me reconforta mi espíritu y eso. Yo creo que es muy bueno tener que poder escuchar estas enseñanzas porque nos animan. Y realmente yo te doy gracias al Señor porque tú en esta tarde nos estás animando. Nos estás animando a lo que el Señor nos ha entregado a cada una. No porque la otra enseñe más bonito o tenga palabras más bonitas, sino que a cada una Dios nos ha dado una gracia especial para enseñar, para compartir lo que el Señor nos ha dado. Sí. Yo no tengo que envidiar o mirar, es que esa lo hace mejor que yo. A lo mejor lo poco que nosotros podemos entregar es lo que el Señor nos da. Y eso me anima realmente lo que tú dijiste delante, eso me anima a que lo que yo tengo es por... Amén. Hola. Hola. Hola Marilena, yo soy Juanita de Concepción. Hola Juanita, qué bueno. Y la Valeria por ahí parece que estaba. ¿Sí? Bueno, yo quiero contarles que yo tengo muy buenos y lindos recuerdos de Pichilemu cuando compartí con ustedes. Y me encantó participar de este estudio. Yo creo que lo que decía la palabra ahí, lo que nos dio a cada una es único para cada una. Sí. Yo no puedo envidiar lo del otro porque la porción que me dio el Señor es único para mí porque yo soy única para Él. Amén. Y me encanta esto del Zoom porque podemos compartir distintas partes, porque también veía a mi hermana de Calera de Tango, parece que es. Sí, Ana Geo. Sí, que ahora está en San Vicente. De San Vicente. Ah, en San Vicente. De San Vicente, sí. Entonces, estamos de distintas partes, y eso es lo lindo, somos un cuerpo, sí. Y nos podemos reunir a través del Zoom, que esta pandemia, todo lo contrario, nos ha traído un beneficio. Amén. De poder congregarnos en la palabra del Señor. Yo tuve una reunión hace la tarde con un grupo pequeño, que estamos compartiendo una palabra, en realidad compartimos un versículo, y de ese versículo vamos a ver qué nos sirve para nuestra vida. Así que esta pandemia, vamos a salir como llama encendida de esta pandemia. Está buena. Así que la saludo en amor del Señor. Gracias. Gracias por la invitación. Con gusto. Que invite a las demás, Juanita. A Elisa, de las demás. Hola, Vale. Chascona, ¿cómo estáis? Hola. Invité a la Jenny, invité a la reunión que tuvimos con el hermano de allá de Uruguay, pero a esta reunión no la he invitado, así que la voy a empezar a invitar a la próxima reunión. Hermana, tiene que regalarle una peineta a la Vale. Sí. Le voy a regalar una gomina de membrillo. Hermanita María Elena. Cuénteme. Yo había empezado a leer Colosenses la otra vez. Yo estaba leyéndola sola, pues decía, pucha, qué ganas de que alguien me enseñe esto, a leer bien la Biblia o las cartas, o diferentes partes, pero es saber bien lo que estoy leyendo. Y en eso me dicen que empezaron las clases de Colosenses, y ahí me metí. Y gloria a Dios porque he aprendido tanto y ha sido tan bonito para mí y de mucha bendición. Amén. De eso se trata, de yo poder... Estoy acá en USA. Yo estoy acá en USA.
Ah, Entonces, sí. ¿En qué En parte? Estados Unidos, acá estoy en California, de acá las veo. Ah, mire qué lindo. bacán. ¿Viste qué lindo esto del Zoom? Sí, Sí, no tiene fronteras. no, Así es como el cuerpo de Cristo no tiene frontera. Amén. Qué bacán, esto es bueno. Internacionales. Sí, pues, es verdad. Somos y mi internacionales. deseo más grande ¿Cierto? cuando vaya a Chile ir a Pichilemu. No, acá la recibimos, acá la esperamos. Sí, de todas maneras. Es Pero un hermoso tiempo estar en Pichilemu. sí. Estamos animando a un Sí, grupo para ir. es súper. Sí, Qué bueno. bien. Cuando termine la pandemia, Exactamente. Ahí nos sentamos a cuando tomar se termine un la rico pandemia, café. ¿Un qué, Mari? Un rico café, Ah, Un rico porque mate. no les voy a decir vino porque Yo acá tengo café colombiano que me trajo una amiga, una muy buena bueno, amiga colombiana. después lo trae, po, y ahí vamos a compartir cafecito. Con una colombiana. Sí. Tengo una amiga muy bonita, muy linda amiga colombiana. Han sido muy buenas Qué amigas. bueno. Sí, Chévere. sí. Bueno, y mexicana, y de todos los países, ustedes saben que acá hay de todo, así que es una unión en la iglesia de varios países centroamericanos, México, es una iglesia latina a la que yo voy. Sí, debe haber muchos de todos lados. Sí, sí, pero la mía más se concentra en de México. Tengo una hermana muy bonita de México, sí. Qué bueno. Qué bueno. Mari, Bueno, nos quedan 3 minutos. Mari, Igual no sé, espérame un poquito, Luz. Igual no se cierra, creo. ¿Sí o Luz se va a cerrar? No se cierra, porque no se preocupen, nos faltan 3 minutos, pero si quieren seguir conversando, podemos conversar, ¿ya? el libro de Tito lo terminamos o vamos a Sí. o No, vas lo a hacer algún terminamos. resumen la otra semana. No, lo terminamos. Solo tengo aquí como 5 preguntas, pero esas preguntas ustedes mismas se las pueden hacer. Si yo se las doy y ustedes lo analizan, pero no tenemos que verlas más. Hermanita Mari, ¿con cuál va a ¿Sí? seguir después? Por favor, no nos dejen. Sí, después vamos a seguir con Esdra. Ay, qué Pero bueno. Esdra lo va a dar un chico, es brasilero. Ya. Él se llama Tulio, él es el director de la escuela de la Corcor en Temuco. Ya, Entonces, él va a estar desde Temuco enseñándoles Esdra. ya. Qué bueno. Qué bueno. Pero creo que de pronto este sábado, pues voy a confirmar bien con él, porque él está dando otro libro y me dijo que para agosto. Entonces, si no tenemos este sábado, nos reunimos y alguna comparte una palabra, pero el que vamos a leer va a ser Esdra, ¿ya? Ya. El libro de Esdra. Entonces, quizás él les va a preguntar si tienen que leerlo porque no me dejen quedar mal, porque él les va a preguntar si lo leyeron o no, porque sí es importante leerlo. Ya. Entonces, Esdras. Esdra es un libro muy bonito, así que no se lo vayan a perder. Okay. Y él es un buen profesor de verdad. Así que traten de agarrar todo lo que puedan de él y hacerles todas las preguntas, Ya. todas las que más puedan. Como Porque decimos en Chile, sacarle el jugo. Sí, señora, sáquenle el jugo. Eso.
Saquémosle el jugo. Y después de Esdras, ahí vamos a ver qué otro libro más lo podemos hacer. Y pues yo creo que vamos a seguir teniendo estudios bíblicos, porque es bueno la palabra y es bueno la oración. Yo creo que realmente lo que nos sostiene es la palabra de Dios. Amén. Amén. Sí. Mari, Dígame. para las hermanas que no saben que está el Instagram del seminario, por si se quieren meter, tenemos en YouTube también, donde se suben todas las prédicas, todo lo que estuvo con Daniel el otro día, está todo ahí, todo lo que pasamos en estas clases están en YouTube, y también se están subiendo en el Facebook del seminario, ¿ya? Así que para que las puedan seguir viendo y sacando y puedan compartirlas, ¿ya? Y también van a estar en el WhatsApp, ¿ya? Ya. Ah, y Luz, también te quería decir que yo creo que ya tenemos pago para poder transmitir en vivo. El que se pagó este mes. Podemos hacerlo en vivo también. Pero ahí sí yo no sé cómo. Bueno, ahí lo vemos. Hola, yo tengo una pregunta. Pregunte. ¿Dónde se ve eso en YouTube que decía María Elena? Métase a YouTube. Bueno, yo no soy María Elena, yo soy Luz María, ¿ya? Solamente que estoy con el nombre de ella. Ya. Pero se busca como mujeres que dejan huella. Es que se quiere parecer a Luz María. Mira, yo voy a subir el nombre al parecer a la María Elena, para que puedan buscarlo, ¿ya? Y ahí están todas las prédicas y todos los que hemos subido y todo lo de los seminarios, las clases que se han dado en seminarios antiguos, de verano, de invierno. Hay harto material ahí para que puedan ver, ¿ya? Ya, yo igual me quiero presentar porque es primera vez que estoy acá y mi nombre es Catherine, soy de Santa Cruz y hace mucho tiempo estaba buscando el cómo leer y estudiar la Biblia. Y más cuando es en compañía es mucho más grato. También lo hago en forma privada, pero es mucho más grato cuando estamos en conjunto. Ah, qué linda. De verdad, yo estoy muy agradecida de estar en este grupo, que me hayan aceptado. Y Tito, yo lo había leído antes y me encanta. Y yo creo que eso es una enseñanza que nosotros como mujeres o como hombres tenemos que tener, de cómo, a mí la parte que más me impresiona es cuando dice que las ancianas tienen que enseñarle a las jóvenes. Eso a mí me llama mucho la atención y yo creo que cuando uno quiere enseñarle a otra persona, tiene que tener el conocimiento suficiente para enseñar. Entonces, esto que estamos haciendo, yo creo que nos abre las puertas como mujeres ancianas o como mujeres virtuosas para poder seguir educando a nuestras nuevas generaciones. Así que yo creo que las animo, me siento feliz y también las animo a que podamos seguir educándonos para dejar una buena educación a las futuras generaciones que vienen, porque en nuestras manos también está bendecir con nuestra boca y maldecir. Y cuando muchas veces no sabemos muy bien un tema, podemos meter la pata, como decimos acá en Chile. Así que feliz de conocerlas y yo me van a tener aquí estudiando con ustedes el próximo libro que es Esdras. Eso. Gracias, bienvenida. Hermana, yo me despido.